Dale. Bendito Señor que moras en las alturas, para ti la gloria y la honra. En estos momentos nos disponemos, un pequeño grupo de tu pueblo, para estudiar tu palabra. Te suplicamos la manifestación del Espíritu Santo. Úngenos desde la rodoma de nuestras cabezas hasta el dedo gordo del pie, para así abrir mente y poder aceptar todo lo que tú nos vayas a decir, porque te hemos orado en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, y vamos a estudiar un nuevo capítulo del Apocalipsis. Ya en Daniel vamos en el 9 y en Apocalipsis ya pasamos al 13. Entonces, mi hermano, ¿puedes por favor proyectar el capítulo 13? ¿Me haces el favor? Bueno, recordemos que ya muchos de los símbolos de aquí en adelante ya van a ser familiares porque ya lo hemos estudiado una y otra vez. Hoy vamos a ver hasta el versículo 10. Porque de este capítulo, pues de cada aspecto podríamos sacar un estudio aparte por todo lo que engloba. Pero hoy vamos a ver ya cositas que ya hemos estudiado, así que va a ser mucho más fácil poderlo comprender. Capítulo 13 tiene por título Las dos bestias del libro de Apocalipsis. Y vamos a empezar por el versículo 1 que dice lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su gran autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este es muy importante, este capítulo, el reconocer a quién va a aplicar cada uno de estos símbolos nos llevará a entender mucho en cuanto al tiempo final. Porque aquí vamos a ver la unión de dos bestias que en este momento prácticamente están ya en su consumación, en su unión máxima. Pero vamos a ir describiendo cada uno de estos símbolos que estamos viendo en pantalla. Ahí como un breve repaso, iniciamos por el mar. El mar es un símbolo de pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Como tal descripción, para las personas que no han visto el tema, encontramos en Apocalipsis 17:15. Una bestia en la Biblia es un símbolo bíblico de una nación o poder inicuo, que representa a veces el poder civil solo, o a veces el eclesiástico en conexión con el civil. Siempre que se ve una bestia salir del mar, denota que el poder surge en un territorio densamente poblado. Así se representan los vientos soplando sobre el mar en Daniel 7, de 2 al 3, que ya lo hemos estado estudiando,
y se indica la conmoción política, la lucha civil y la revolución. Entonces va a haber dos distintivos importantes que vamos a reconocer. Cómo se origina esta primera bestia sobre muchas gentes, sobre el mar, sobre muchas naciones, y la característica de la segunda bestia que vamos a ver en los versículos finales. De los símbolos que ven en pantalla, ¿qué símbolos pueden o qué conocimiento tienen y le pueden dar de literal a lo que están viendo, que ya hemos estudiado? Estaríamos hablando de muchos de los conceptos que hasta esta altura ya lo hemos visto. Entonces simplemente es el repaso y la consumación de ese poder en esas bestias de Daniel, que no había comparación alguna por su gran obra destructiva que iban a ejercer. Y aquí ya prácticamente es una conclusión total de lo que es este poder. Como una breve introducción a lo que vamos a ver, nos dice lo siguiente. El único personaje que siempre aparece igual en todas las escenas y cuya historia es el tema principal a través de toda la profecía es la Iglesia de Dios. Los otros personajes son perseguidores y son presentados simplemente porque son tales. Aquí, como una pregunta introductoria, planteamos la pregunta: ¿quién o qué es el que persigue a la iglesia? ¿Es una iglesia falsa o apóstata? ¿Qué es lo que siempre está en guerra con la verdadera religión? Es una religión falsa y falsificada. ¿Quién ha oído hablar del poder civil simplemente de cualquier nación persiguiendo al pueblo de Dios? Los gobiernos pueden hacer la guerra contra otros gobiernos para vengar algún error, real o imaginario, o para adquirir territorio y extender su poder, como las naciones a menudo han hecho la guerra contra los judíos. Pero los gobiernos no persiguen, y obsérvese la palabra, no persiguen a las personas por su religión, a menos que estén bajo el control de un sistema religioso opuesto y hostil. Pero los poderes introducidos en esta profecía, el dragón, la bestia leopardo y la bestia de dos cuernos, son todos poderes perseguidores. Son activos por la rabia y la enemistad contra el pueblo de Dios y la iglesia de Dios. Y este hecho es en sí mismo una prueba suficiente, concluyente, de que cada uno de estos poderes, ese elemento eclesiástico o religioso, es un poder controlador. Entonces miremos que esta parte es fundamental, porque si tiene un hecho. Hoy vemos guerras por petróleo, guerras por gas, guerras por recursos. Estamos viendo en Latinoamérica todo lo que hoy está pasando a través de las grandes potencias, sea Rusia o sea Estados Unidos o China. Pero no hay quizás esa mira específica en cuanto al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando hay una denotación del poder religioso, el contexto cambia. Hoy estamos viendo prácticamente cómo se está atentando contra la Constitución de los Estados Unidos para modificarla, y esa libertad de culto, libertad de expresión que se encuentra plasmada en su Constitución prácticamente va a cambiar. Porque aquí vamos a unir las dos bestias. Aquí simplemente vamos a ver quién es la primera y posteriormente vamos a ver quién es la segunda. Pero en el momento que se acaba esa separación de iglesia y Estado, el pueblo de Dios corre peligro, porque es la imposición de la religión lo que hace como tal que se busque y se plantee a cada persona que se opone a dicho culto ser exterminado si no se somete. Y por eso es importante cada uno de estos símbolos, porque tiene que ver la unión de lo civil con lo religioso. Recordemos que en Apocalipsis hay una triple alianza y aquí ya empezamos a ver dos de esos factores. La primera que va a representar lo religioso, la segunda un poder civil, poder militar, y la tercer factor va a ser el espiritismo que los va a unificar. En este caso, el que cumple este símbolo
Lo podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad del Vaticano. El Papa es el presidente de un estado, pero a la vez el líder de una religión. Por lo tanto, su país se rige por el credo específico de la persona que está a la cabeza. Y eso mismo va a suceder cuando estas dos bestias se unen y simplemente viene la imposición de muchas de sus leyes. Hasta ahí el concepto es claro para entender lo que vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro, está claro para mí. Para los demás. Sí, está claro. Sí, claro. Vemos una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, las 7 cabezas, recordemos que si miramos desde el tiempo antiguo, como muchos de los historiadores empiezan a hacer el recuento en cuanto a la historia, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, incluye como tal muchas de estas cabezas que son ese sistema de gobierno en que Roma como tal fue equiparando, porque recordemos que no hay comparación de los demás imperios con lo que fue Roma, y los 10 cuernos es la representación de esas 10 tribus bárbaras en las cuales fue dividido el imperio. En sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Miremos que todo esto es muy similar a lo que hemos visto en Daniel 2, 7 y 8. Pero era una bestia que iba sucediendo una a la otra con características particulares. Y aquí parece que esta bestia tiene de todos un poquito en un solo imperio, que nos habla de las características del leopardo, que ya hemos visto, uno de los animales más ágiles, más rápidos, que lleva quizás a esa conquista, y con eso hay que poner mucho cuidado, porque cuando hacemos la referencia de la ley dominical, abarcaría prácticamente todo el planeta, una extensión, un dominio sin fronteras. De hecho, es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Derribar esas fronteras, vemos esos procesos migratorios y todo lo que se está conllevando. Sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Entonces seguimos leyendo. Tomamos al dragón, que simboliza el Imperio Romano. Es la respuesta innegable, pero esto no es suficiente. Nadie estaría satisfecho con esta respuesta, y no más. Debe ser más definida. Añadimos el Imperio Romano en su forma pagana, con la que todos deben estar de acuerdo. Pero tan pronto como decimos pagana, introducimos un elemento religioso, ya que el paganismo es uno de los más grandes sistemas de religión falsificada que Satanás ha ideado. El dragón entonces es hasta ahora un poder eclesiástico que la mismísima característica por la cual se distingue es un falso sistema de religión. ¿Y qué hizo que el dragón persiguiera a la iglesia de Cristo, que lo vimos en el capítulo 12? Fue porque el cristianismo prevaleció contra el paganismo, barriendo sus supersticiones, derribando sus ídolos y desmontando sus templos. El elemento religioso de ese poder fue tocado y la persecución fue el resultado. Recordemos lo que estuvimos hablando esta mañana en cuanto al continuo de esas dos caras. Una que representa quitar el paganismo de esa religión disfrazada que viene a aplicar el catolicismo, esa falsa cristiandad, pero a la vez la otra cara, lo que es la obra intercesora de Cristo. Aquí vemos algo importante, porque se dice este poder es perseguidor porque se ataca directamente su culto y sus prácticas. Hoy prácticamente cuando nosotros vamos a la actualidad, la historia vuelve y se repite. Hoy se denuncia un falso día de reposo que se quiere imponer. Hoy se denuncia los falsos cultos a ídolos, a imágenes que la Biblia no enseña. Hoy se denuncia que cuando morimos no seguimos conscientes, no creemos en la doctrina de la inmortalidad del alma.
Hoy a ese poder le decimos que a pesar que aceptamos el cambio climático porque es una realidad, no estamos de acuerdo con las razones que nos dicen del dicho cambio, porque entendemos que hay otras razones tratando de imponer una ley. Esto lleva a que no estemos sujetos al sistema y por lo tanto el día de mañana seamos perseguidos. Hermana Senia. Sí, tengo una duda. Siempre he estudiado que el dragón es el diablo. El dragón está detrás del paganismo y está detrás del Vaticano. No había entendido que el dragón es el paganismo, no es el diablo. Mira, eso lo estuvimos hablando en el versículo 12, en el capítulo 12, de la representación, porque nos daban de un color escarlata, que tenía 7 cabezas, que estaba sobre 7 colinas. Por lo tanto, la representación de ese poder que actúa influido por Satanás, que en ese caso era Roma. ¿Cómo actuó ir a atacar como tal a la mujer que estaba a punto de parir? Directamente Satanás, utilizando el imperio romano, en ese caso era Herodes, y mandó a matar a los pequeños menores de 2 años. Entonces el simbolismo Satanás, dragón, serpiente, aplica a Satanás, pero a la vez también representa el poder que lleva a cabo sus planes. Aquí se le dice que él le da el poder y su trono y gran autoridad. ¿A quién? Precisamente a esta bestia, que es la que representa ya no esa Roma imperial, sino esa Roma pagana. Pero ahorita más adelante va a haber una cita más puntual en cuanto a este concepto de cuándo lo aplicamos realmente al imperio y cuándo se lo aplicamos a Satanás. Es como el hijo de pecado. Muchas veces simplemente se dice que es todo el sistema papal, que tan solo es el Papa, pero también va a implicar a Satanás. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses. Entonces, muchas veces el contexto del simbolismo va a cambiar en cómo lo debemos aplicar. ¿Alguien más? Ahora llegamos a la bestia leopardo del capítulo 13. ¿Qué simboliza eso? La respuesta sigue siendo el Imperio Romano. Pero el dragón simboliza el Imperio Romano. ¿Y por qué no lo sigue representando del mismo modo? Ha habido un cambio en el carácter religioso del imperio y esta bestia simboliza a Roma en su forma profesamente cristiana. Y en este cambio de religión, y solo esto, lo que hace necesario un cambio en el símbolo. Esta bestia difiere del dragón y solo en que presenta un aspecto religioso diferente. Por lo tanto, sería completamente erróneo afirmar que denota simplemente el poder civil religioso. Como viene esa transición de esta Roma imperial a esta Roma pagana, cuando nosotros aplicamos este concepto totalmente literal, vamos a poder entender lo que sigue a continuación, que es una de sus cabezas heridas de muerte. Hermana María. Sí, una pregunta, hermano. Cuando hablamos de una iglesia católica, ¿cómo se llama? Imperial, significa que era la iglesia católica antigua, ¿verdad? La de antes. Y ahora una iglesia católica pagana, pagano, como, no entiendo, como pagano es como que se esconde a través de una doctrina falsa. Mira, nosotros tenemos que partir del 321, lo que pasó con Constantino. Recordemos que simplemente estaba el paganismo y el cristianismo. El cristianismo estaba siendo como tan perseguido. ¿Qué hace este personaje? Es unificar, es cambiar esa falsa fachada que sirve para después la constitución que termina como tal creando la Iglesia Católica. Entonces ya no está bajo la fachada del paganismo con ese título. Pero cuando miramos las prácticas dentro del catolicismo, simplemente es un disfraz. Entonces se detiene todo lo que se estaba haciendo en cuanto a los ídolos, se cambian nombres, pero sigue siendo exactamente lo mismo bajo un disfraz religioso. Entonces se impone como el cristianismo en cuanto a la nación, que es lo que hace Constantino, nos lleva quizás a guardar el domingo, se empieza a perder de vista el sábado, pero posteriormente viene la Iglesia Católica con sus prácticas. Cuando nosotros miramos mucho en la historia de lo que es la Iglesia Católica,
Todos esos dioses paganos siguen siendo los mismos, pero con distintos nombres. El ejemplo más claro, la Virgen María. Entonces, ¿a quién estamos como tal? A aquella persona que hace el culto a la Virgen María, a Astarte, Semiramis, a Diana de Éfeso, todas esas distintas culturas que se recogen en el catolicismo, pero simplemente cambian el nombre, es un disfraz. Pero aquí ya hay un poder religioso, porque como estaban separados, el civil de lo religioso, aquí ya la iglesia ya como tal une, y eso hace que mande como tal sobre el reino, y están unidos en esa separación. Entonces eso es un cambio importante, porque vamos a ver que ellos toman el poder durante 1260 años, que vamos a ver a continuación, reciben una herida, son debilitados, pero se dice que su herida va a ser sanada. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la Iglesia Católica con todo eso del pasado y que vamos a ver ahorita? Si hay tantos credos, hay gente que piensa diferente, hay gente que no se va a someter 100% a sus creencias. Entonces, eso es un error, porque es que aquí ni siquiera el Islam, ni siquiera los maometanos, los de la corriente oriental, es que van a querer convertirse en todos al catolicismo, es que eso no va a ser necesario. Simplemente todos podemos ir unidos, pero yo voy a estar como tal a la cabeza. No nos tenemos que convertir como tal al catolicismo, pero sí reconocer que tenemos una cabeza, que tenemos un dirigente, y en ese caso pues es el papado. Ok, entonces, hermano, la Iglesia Católica como antes, antes cuando persiguió a los primeros cristianos, se miraba como que la humanidad la miró muy como cruel y quiso yo lo miro así, quiso como poner un disfraz a esa crueldad con la religión. Uh-huh. Okay. Sí, porque recordemos que antes de la figura del Papa, del obispo de Roma, pues estaban el César, lo que hacía como tal el César y era precisamente perseguir como tal lo que fue toda la iglesia primitiva en cuanto a los circos romanos, el show de los leones, la masacre a los cristianos. Vemos en la historia, lo vemos en el conflicto de lo que es Nerón, de lo que es este personaje que va a dar cuentas por lo que hizo y aún su madre, esa persona como tal, leemos en profecía que no va a ser salva por las torturas que hizo. Entonces cambia esa figura de emperador, de César, y se transforma en lo que va a ser el obispo, bajo el disfraz de ¿qué? De la religión. Entonces, tanta esa masacre que ellos directamente hicieron, no, pues si aquí vamos a hablar de religión, esto va a cambiar. Ese derramamiento de sangre bajo el disfraz de religión, eso es imposible que pase. Eso fue uno de los métodos que utilizaron, y pues vemos que antes fueron peor que el César y que el propio emperador, porque cuando ellos toman el poder del 538, hay una cuantía de cifras que ni siquiera en la historia quedan registradas de lo que fue la Santa Inquisición y el derramamiento de sangre tan impresionante que se derrama simplemente por no aceptar al Papa como cabeza de la iglesia ni muchos de sus doctrinas, que fue lo que le pasó a muchos cristianos durante esos 1260 años. Ok. Hermana Senia. Quería preguntarte nada más si estabas usando los libros de Uriah Smith de Apocalipsis. Sí, señora. Ah, ok, yo lo tengo. Sí, sí. Todos los estudios, pero ahí sí hay algún punto importante porque hay ciertos conceptos que él expresa bajo la luz que él tiene. De hecho, prácticamente la interpretación de Apocalipsis 12 va a ser muy distinta a la que nosotros hoy conocemos. Porque, por ejemplo, toda esa visión de Apocalipsis 12 la mira en un terreno aquí en la tierra. Entonces se desconoce la tercera parte de los ángeles del cielo, que no la podemos aplicar a ese principio, que implica como tal las estrellas luminarias del Imperio Romano. O sea, él aplica todo en un contexto acá y no aplica lo que pasa en el cielo. Recordemos que esto es un conflicto cósmico. Esto empezó en el cielo, el pecado empieza en el cielo. Toda esta historia hay que empezar a contar desde allá, desde que la tercera parte fueron arrojados de los ángeles, fueron arrojados acá. Entonces es una mezcla de la tierra con lo que pasa en el cielo. Él el concepto simplemente lo deja aquí en la tierra porque vas a ver que muchos de los conceptos que él empieza a dar simplemente son aquí en la tierra y cómo los aplica. Entonces muchas veces es 100% el imperio y no muchas veces a Satanás. Entonces para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Vale, sí, sí sabía. Ok, gracias. Bueno, se nos dicen
A esta bestia, el dragón le da su asiento. A la bestia, a este imperio, a este poder. El dragón, Satanás, le da su poder. Lo estamos leyendo en pantalla. Su poder y su gran autoridad. ¿Por qué poder fue sucedida a la Roma pagana? Todos sabemos que fue por la Roma papal. No importa para nuestro propósito actual cuándo o por qué medios se realizó este cambio. El hecho es evidente y es reconocido por todos que la siguiente gran fase del Imperio Romano, después de su Roma pagana, fue su papal. No sería correcto, por lo tanto, decir que la Roma pagana dio su sede y poder a una forma de gobierno meramente civil, sin ningún elemento religioso. Ningún tramo de la imaginación puede concebir transición. Pero aquí se reconocen dos fases del imperio y en la profecía Roma es pagana hasta que Roma es papal. La afirmación de que el dragón dio a la bestia leopardo su asiento y su poder es una prueba más de que el dragón de Apocalipsis 12:3 no es un símbolo de Satanás personalmente, porque Satanás no ha abdicado en favor de ningún otro ser malévolo y no ha cedido su asiento a ningún poder terrenal. Entonces aquí es donde hay que mirar muy bien cuando aplicamos un concepto al otro. Si lo aplicamos solamente a Satanás, es como que Satanás ya no es, yo no voy a hacer este ser tan malo, sino que se lo voy a dar a este. O sea, hay otro poder que me sucede a mí. Satanás sigue siendo el mismo, su obstinación, su rebeldía en contra de Jesús, y así va a permanecer incluso hasta el final de esos 1000 años, después que regresemos y volver a incentivar al pueblo para atacar a la santa ciudad. Su carácter no va a cambiar, como tampoco cambia el carácter que hace sus planes. En la profecía encontramos que Roma no cambia. Hoy hay gente que se está comiendo el caramelito porque muchos de los títulos papales que representan esas grandes blasfemias, ellos están renunciando. Esa triple corona que es el representante del cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra, porque están en un proceso de unificar la religión, de ecumenismo como tal. En el momento que nos tengan a todos dentro de ese costal, pues simplemente ahí es donde vamos a llevar las sorpresas, porque Roma no cambió, como Satanás no va a cambiar. Ahora vamos a nosotros identificar, porque estos símbolos nosotros ya los hemos estudiado y va a ser necesario que podamos identificar que se está hablando exactamente de lo mismo y tendremos que ver varios versículos del libro de Daniel del capítulo 7. Y ya los vamos a mencionar aquí, porque este leopardo representa a esta bestia que estamos hablando y qué referencia tiene con el cuerno pequeño de Daniel 7. Para mostrar esto más plenamente, no tenemos más que trazar un paralelo entre el cuerno pequeño de Daniel 7 que ya vamos a citar. Y este poder, a partir de esta comparación, parecerá que el cuerno pequeño mencionado y la bestia leopardo simbolizan al mismo poder, pero el cuerno pequeño es reconocido por todos como el símbolo del papado. Hay 6 puntos de identidad que lo vamos a ver. El cuerno pequeño era un poder blasfemo. Hablará grandes palabras contra el Altísimo. ¿Lo encuentran en dónde? En Daniel 7:25. ¿Cuáles palabras contra el Altísimo habla el cuerno pequeño? ¿Alguien puede dar ejemplos? Es perdonar pecados sin ser Dios, blasfemo. Eso es una gran blasfemia. De hecho, es uno de los versículos que vamos a leer ahorita de lo que se le acusó a Jesús. Pero ustedes, ¿qué blasfemia le escuchan, por ejemplo, al Papa? ¿Qué le han escuchado decir? Que es el representante de Dios en la tierra. Él es el vicario, el representante de Dios. ¿Qué más? El sacrificio de Es Cristo. el vicario de Cristo. La misa, sí, el sacrificio. Que perdona los pecados. Perdona pecados. Y que se hace pasar por santo. El rotundo fracaso de Cristo. Cristo en la cruz fracasó. Cristo mismo escribiendo en el polvo mientras iban a apedrear como tal a María, estaba escribiendo como un tonto, como un idiota en el piso. Dijo el Papa Francisco: el que no se equivoca, el que es infalible, el que tiene la corona de cielo, tierra, todo ese tipo de conceptos debemos escuchar del cuerno pequeño. Hermana Uni. Sí, David, tengo una pregunta que hacer. Esa fusión del Imperio Romano
a Roma papal se da exactamente cuando estas familias se unen y sacan ese sistema papista. Eso lo está explicando Javier. De hecho, da un año puntual en que pasa esto. Y esto da origen de lo que es la estatua de Daniel, en qué momento es hierro y en qué momento es barro, en qué momento se unifican. Y eso él lo muestra a través de todas estas familias que pertenecían al Sanedrín, que estuvieron detrás de ese proceso para crear la Iglesia Católica Romana y dar como resultado un hijo, y ese hijo es el papado. Entonces todo esto lo está explicando Javier en cuanto a las familias y en qué momento como tal se da esa unión. Por eso es importante que sigan al pie de la letra las conferencias que se están mostrando. Hermana María, creo que has levantado la mano. No, solo era que me pronunciaba que el Papa se pronuncia santo aquí en la tierra. También para mí eso es una blasfemia. Y recordemos que la palabra, ese concepto de santidad en la Biblia es aquella persona que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Entonces es el concepto que se da. Dice que la palabra de Dios dice que no hay ningún hombre justo aquí en la tierra que no peque. Todos somos pecadores. Así para decir este yo que es santo, eso es imposible, no dicho. Y con las blasfemias que hace. Bueno, entonces mire que estamos en un concepto de comparar. ¿Cómo comparamos si estamos hablando del mismo poder de Daniel? Por eso mire que se van a complementar, por eso es tan importante estudiar tanto Daniel como Apocalipsis, y estamos hablando de lo mismo. Esto que dice en Daniel 7:25 hablará grandes palabras contra el Altísimo. ¿Y qué hace la bestia de leopardo? En Apocalipsis 13:6 que ven en pantalla, que dice en el 6, dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios. Las mismas características del cuerno pequeño, simplemente denunciando el mismo poder. Otro punto, el cuerno pequeño hizo guerra a los santos y prevaleció contra ellos. Lo encontramos en Daniel 7:21. Esa bestia también en Apocalipsis 13:7 que están mirando en pantalla, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hace guerra contra los santos y los vence. Dos características que van similares de lo que estamos hablando, del mismo poder. Tercer factor, el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. En Daniel 7, 8 y 20, y esta bestia que leemos en Apocalipsis 13:5, que lo ven en pantalla, y le fue dada una boca que hablaba grandes blasfemias. Tercera característica aplicada al mismo poder. Cuarto, el cuerno pequeño surgió al cesar la forma pagana del Imperio Romano. La bestia de Apocalipsis 13:2 se levanta al mismo tiempo porque el dragón, la Roma pagana, le da su poder y su asiento y su gran autoridad. Recordemos el simbolismo de lo que implicaba esa transición y ese cambio para el periodo que vamos a estudiar en el versículo 3 a continuación. Se le dio poder al cuerno pequeño para continuar por un tiempo, división y la división de un tiempo. 160 años de Daniel 7:25. A esta bestia también se le dio poder durante 42 meses o 160 años de Apocalipsis 13:5. Al final de ese periodo específico, el dominio del cuerno pequeño debía ser quitado. En Daniel 7:26 se encuentran esto, y al final del mismo periodo, la bestia leopardo debía ser llevada a cautiverio. Apocalipsis 13:10. Ambas especificaciones se cumplieron en el cautiverio y el exilio del Papa y en el derrocamiento temporal del papado por Francia en 1798. Entonces aquí estamos viendo la similitud de lo que es este poder en Daniel y lo que representa como tal aquí en Apocalipsis. Mi hermano, ¿puedes poner porfa el versículo 4? Es una profecía doble cumplimiento. No, estamos hablando del mismo poder. Denunciando el mismo poder. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo, cuándo se cumple esto?
Cuando Mussolini le da el poder nuevamente al papado, creo. Pero eso es cuando está siendo sanada. Cuando implica, cuando se lleva esa herida, 1798. por medio de La Revolución Francesa, Capitán Berthier, de Napoleón, exila al Napoleón. papasillo. El Capitán Berthier, bueno, Napoleón era el jefe, y se Ajá. llevaron al Papa Avillon. De hecho, vamos a hacer una breve historia en cuanto a lo que implica esto, pero más o menos una reseña de lo que estamos viendo en la actualidad, porque ese proceso de sanación se ha ido llevando a cabo desde hace mucho tiempo, no solo desde 1729, en los cuales pues tienen un territorio, se crea como tal la Plaza de San Pedro, tienen un terreno, hay un estado. Recordemos que hace 500 años se crea una orden militar contrarreforma, llamado los jesuitas, la Compañía de Jesús. El objetivo principal de esta orden militar es devolverle el poder al Papa. Y por eso fue que lo que estudiamos en Apocalipsis 12, de la infiltración de la nación americana para llevar a cabo lo que estamos estudiando el día de hoy. Porque ya prácticamente ya lo lograron, ya su agenda va avanzada. Y aquí lo que estamos viendo es que estamos a punto de ver esa herida sanada. ¿Cuándo decimos que esa herida es totalmente sanada? En aspectos importantes que vamos a presenciar. Uno de ellos que tiene que ver con el colapso financiero, que tiene que ver con este gran reseteo, la connotación de muchas de las deudas, no solo en cuanto a países, sino personas naturales, y el que está intermediando en todo eso es el papado. Entonces dice el papado, por medio de la intervención de este señor, pues imaginémonos que un momento a otro todo este sistema tiene que dar un reseteo, empezar de nuevo, pero eso se llevó a las deudas, y gracias al señor vestido de blanco. Pero se dice un papel importante en los cuales nosotros afirmemos que fue totalmente sanada, es cuando los Estados Unidos de Norteamérica promulguen la ley dominical, porque es la consumación, la unión definitiva de que esa división de iglesia y Estado en los Estados Unidos fue derrocada. Y la apariencia de esta segunda bestia que la vamos a ver al final del capítulo. Hermana Uni. Sí, David, la idea era que esta profecía se cumplió cuando fue cautivo el Papa Pío, ¿verdad? Para llegarse al cautivo a la cautividad. Pero también esto fue orquestado. Hemos estudiado de que ellos fraguaron este plan. Estos jesuitas han estado detrás de todas estas cosas. Y cuando tú hiciste la pregunta acerca de que se maravilló todo el mundo, toda la tierra en pos de la bestia, entonces ¿cómo lo podemos sacar rápidamente de una forma, bueno, la saco yo así, que ya estamos en los tiempos finales y que eso es lo que estamos viviendo y que en el tiempo del 2028 se consuma todo como tú lo has dicho y escrito está. Mira, muchas veces en cuanto a la fase de esto que ha sucedido, la interpretación que se le ha dado, porque recordemos que es el rey del norte, aplica la unión de esos tres poderes, del poder religioso, el poder civil, poder militar y el espiritismo. Entonces digamos que en cada una de sus facciones podíamos dividir esto de la siguiente manera. Más allá de lo que estamos leyendo, que es el aplicativo literal y correcto de la profecía con lo que pasó con el general Berthier cuando tomó preso al Papa, pero recordemos que Juan Pablo II sufrió un atentado por medio de una persona del Islam. Eso sirvió para que el Papa, eso fue totalmente premeditado, una persona contratada por medio de todas estas agencias de inteligencia que sabía en qué parte le tendría que disparar. Simplemente estuvo unos días incapacitado y no tuvo mayor problema en cuanto a lo que sucedió. Pero que Juan Pablo II haya ido a la cárcel y perdonara a esta persona, puso nuevamente al Islam de rodilla al catolicismo y tendrían que devolverle un favorcito que tenían como tal pendiente. Muchas veces se aplica de que esa profecía, eso no es este concepto.
es el poder religioso. Entonces llegan y nos dicen que ahorita sigue el poder militar, el poder civil. Como Estados Unidos compone la alianza de esa otra bestia, de esas dos bestias unidas, entonces se nos dice el ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué pasó precisamente con ese ataque? Pues el mundo de rodillas, viendo lo que estaba pasando con esta gran nación, y después de ahí justificar por medio de la palabra del terrorismo para que los Estados Unidos de Norteamérica barriera y abrazara y convirtiera el mundo en un baño de sangre. Sería nuevamente la misma aplicativo de esa herida y también sanada. Pero entonces, como son tres factores y tendríamos que mirar el espiritismo, recordemos que hay un golpe duro y fuerte, pero también es premeditado. Esta vez no bajo un ataque de falsa bandera. Y por los tiempos proféticos que hoy se están revelando, esta prácticamente sería la última Pascua en la Plaza de San Pedro, porque el Vaticano será destruido. En los cómputos de tiempo que hoy estamos analizando, eso se llevará a cabo en un periodo de la primavera del año que viene. Y ese factor es importante porque vuelve a haber ese ataque a uno de los componentes de esa triple alianza, pero esta vez no necesariamente un ataque de falsa bandera, sino Rusia e Irán interviniendo en este factor, que va a ser utilizado por la Iglesia Católica Romana para decir que son la iglesia verdadera, que están siendo perseguidos y que todos estos secretos de la Virgen de Fátima se cumplieron en el papel que tendría Rusia en la profecía. Por lo tanto, ellos se tienen que trasladar a Jerusalén, pero ya en Jerusalén ya no está ese sistema político del sionismo, sino que hay una monarquía para que se pueda sentar un papa judío en el tercer templo. Entonces, más allá que estudiamos y vemos que es literal lo que estamos por el periodo de tiempo, los 1260 años, pero incluso en cuanto a esa alianza podemos ver esos factores en cuanto a un cumplimiento también. David, hay algo que te quiero comentar más. Una pregunta, ¿por qué este papa que está en estos momentos, pues yo no le veo como esta actividad como el papa pasado, como Francisco? ¿Por qué está tan quieto? ¿Por qué es lo que está pasando a través de las noticias con él? Porque lo veo tan quieto y no lo veo mucho como ese protagonismo que tenía el papa pasado. En cuanto a este personaje, pues muchas veces no se trata porque pues constantemente en cuanto al ministerio se iba al pie de la letra de lo que hacía el Papa. Si el Papa viajaba, si el Papa iba en el avión, qué discurso hizo, los viajes del Papa se documentaban y de por sí pues fue una parte en que se dejó de hacer en su momento, pero de este Papa no hay mucho por hablar. Se mueve poco, hace poco. De hecho, pues en una de las conferencias de Javi, simplemente este Papa es un muñeco completo en los cuales pues no hay mucho que decir, no hay mucho de qué hablar. Sin embargo, ese personaje ya tocó un punto crucial que es meterle la herida a los católicos. Recordemos lo que dijo en cuanto al papel intercesor de María, que solamente era Jesús y no María. Eso es como darle una cachetada a los católicos. Y recordemos que según profecías católicas, no es bíblica y tienen que prestar atención a eso, se habla de una muerte en cuanto a un papa, de una Pascua como tal negra. No sé si eso implique, porque sabemos que este sí o sí dura poco tiempo, porque este no es judío, porque este no se puede sentar en el tercer templo, y no sabemos si quizás de lo que pasa en la plaza de San Pedro también tenga que ver con ese personaje. Porque es que mire, si nosotros miramos en la actualidad lo que está pasando en la unión de esos tres poderes, hoy cómo vemos la opinión en cuanto a Donald Trump. Hoy Donald Trump enemigos tiene, contradictores tiene. Prácticamente la salud mental de este personaje no es que esté pues en las mejores condiciones que lo que tenía John Biden. La verdad, en cuanto a sus discursos, sus respuestas, lo ridículo que se ve este personaje y los enemigos que de cierta manera se está ganando, no sabemos qué vaya a suceder con él. Eso siempre está sobre la mesa, está abierto. Sabemos que este personaje, en cuanto al Papa, tiene que durar poco tiempo. El tercer templo tiene que estar erigido como tal en otoño del 2027 y el papado 6 meses después se tiene que sentar en Jerusalén. ¿Por qué?
porque van a empezar ellos con el sacrificio y el Papa viene y lo detiene. Detiene que el continuo, vuelve y se repite, paganismo, sacrificio, porque se instaura la misa. ¿Y la misa qué es? Simplemente es un paganismo disfrazado y es la blasfemia más grande, la transustanciación de Jesús en la hostia, la resurrección de Jesús el domingo y por lo tanto guardemos el domingo. La gran blasfemia y vemos esa cara disfrazada. Y el tercer factor que tiene que ver con Benjamín Netanyahu como la cabeza y líder de este país sionista, si va a haber un cambio como tal dentro de ese sistema de gobierno de este país, algo va a suceder con este personaje. Hace más o menos 20 días se daba que estaba por muerto. Llegará el momento en el que alguien lo va a sacrificar y ese tipo tendrá que pagar por todo lo que ha hecho. Entonces miremos que esas tres cabezas y figuras claves, ¿qué puede pasar? Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber un remesón. De hecho, mire que se aparece Donald Trump en los escritos de Jeffrey Einstein, en los correos, pero hay alguien que está tratando de salir limpiecito, que no se está mojando, que prácticamente la imagen está ahí, y es el vicepresidente Vance. ¿Qué pueda suceder con este personaje? No lo sabemos. Después de 1400 años, la iglesia anglicana tiene una mujer que está a la cabeza. ¿Puede suceder esto en los Estados Unidos? Tampoco lo sabemos, pero son más o menos como vamos interpretando estos sucesos políticos, económicos en el mundo, pero que nos llevan a ver un panorama, y no estamos hablando de mucho tiempo, porque lo que hablamos es cuestión de un año, año y medio, el suceso de todo esto. Claro. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Pregunta? El sustento quizás para las personas que nos escuchan es importante y siempre recomendamos, en la historia se está mostrando todo lo que ha acontecido de una manera clara, de una manera abierta, tomarse la pausa, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo que hoy se está presentando. Miremos cómo ese hilo conductor, esa profecía de Daniel 2 es fundamental. Cuando miramos ese periodo de que vemos en Daniel 12, 1290, 1335, ¿a qué se refiere? Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Porque lo que se va a mostrar próximamente es dónde empezar a contar nuevamente esa profecía. ¿Dónde nos paramos nosotros y contamos los 1335 y vamos a llegar a un evento supremamente importante? Recordemos que el 11 de agosto de 1840, un señor llamado Josias Lich dijo que el Imperio Otomano iba a caer en una fecha específica. Eso se cumplió. Y eso dio como tal un empuje, una fuerza, una fortaleza a la fecha que se estaba dando del retorno de Cristo, que en ese entonces era el 22 de octubre de 1844. Esta vez va a pasar algo similar y por eso debemos estar atentos de lo que Dios nos va mostrando. Aquí viene un principio importante que cada uno debe entender. Nosotros a lo largo de la semana estudiamos la vida de Jesús, ustedes fueron testigos, estamos estudiando el deseado de todas las gentes, la resurrección de Cristo, el amor de Cristo. Para muchos nosotros nuestro énfasis es profético porque nos lleva a nosotros a determinar todo lo que está pasando, un evento literal de cómo esa interpretación debe ser correcta. Porque pues para muchas personas nosotros simplemente hablamos de profecía. ¿Y por qué profecía y profecía? Pero esto tiene que ir acompañado primero de que esa gracia nos esté transformando, de que andemos conforme a la luz que estamos recibiendo, de que podamos impartir a los demás el conocimiento que Dios nos está dando, implicar como tal, ponerlo a la práctica ese amor al prójimo, de sus necesidades, de que esa persona merece estar en el lugar que nosotros estamos como tal teniendo. O sea, esto es algo integral, porque sé que muchas personas que quizás se conectan solo los sábados en la tarde, pero ustedes enfatizan mucho historia, profecía. Esto es una ventaja, la información te pone un pie adelante. ¿Qué hagas tú con la información? Es lo que va a hacer la diferencia. Nosotros estamos hablando y se los estoy compartiendo en noticias. Mire, Estados Unidos, el barril al precio que puede llegar, en varios estados ya muchos de los norteamericanos están reduciendo en cuanto a su comida porque ya la crisis empezó a llegar. En Chile hubo un alza en cuanto al combustible nunca antes visto, ya está afectando a la región. Colombia va a empezar a evaluar si le quita el subsidio a la gasolina. Se viene hambruna, se vienen sucesos importantes. Listo, lo dijimos, lo expresamos. El día de mañana nos cogió esa hambruna y no hicimos absolutamente nada. Hay conceptos diferentes de lo que es salir de la ciudad y huir de la ciudad. Cuando llega el momento de huir, que representa al Papa en Jerusalén,
que representa la ley dominical primavera del año 2028, usted simplemente sale con una mano atrás y una adelante, porque a través de los militares, de este poder militar, lo que va a ser restrictivo y va a ser como tal cumplir las leyes, pues no podemos estar dentro de la ciudad. Pero mientras si ahorita nos preparamos y vamos, aprendemos a cultivar, nosotros no somos del campo, vemos qué tenemos que hacer, ya es una preparación. Pero aquí se pueden matizar, se puede mostrar el mensaje, no se condiciona, no nos vamos al extremo, no les digo que si ustedes de aquí a diciembre nadie de estas personas salen en este grupo no pueden estar, porque es una posición personal de conciencia que cada uno debe saber en qué momento y qué decisión tomar, porque Dios va mostrando, no todos podrán salir, pero va como tal muy ligado a una decisión personal. Hermana Uni. Hay que ver esto, David, porque esto está aquí a la vuelta de la esquina. Mira, en agosto va a haber una sequía impresionante por el calentamiento, según los científicos. Entonces, esto unido a los apagones que también se está hablando mucho, y de hecho ya aquí en Colombia va a haber racionamiento y todas estas cosas por la cuestión de la guerra. Y vemos que esto es para ya, aquí mismo. Entonces, apagón más sequía, Cartagena, de pronto ustedes allá con un clima diferente, favorable, pero para nosotros desfavorable totalmente. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención. Ahora, yo les digo a todos mis hermanos que están aquí, la clave perfecta es escuchar la conferencia que viene de Javi, porque va a tener un matiz que nos vamos a ir de para atrás. Entonces, los invito a que la escuchen. Sí, pero si antes no han escuchado toda la serie, no lo van a comprender. Y deben mirar lo que les dije esta mañana, de pedirle mucho a Dios, porque seguramente va a tocar muchas susceptibilidades por parte de muchas personas que han estado dentro del ministerio, y eso va a ser un revolcón más. Pero pues lo importante, nosotros estudiar conforme a la profecía, lo que Dios hoy nos está mostrando. Ahí viene la parte importante, porque resulta que Ecuador está haciendo unos ejercicios conjuntos con Estados Unidos, con Ecuador. De hecho, hace poquito supuestamente se atacaba una producción de coca en la frontera con Colombia y simplemente se atacó una granja lechera. Entonces es lo que está pasando en cuanto a Estados Unidos. Estos errores como tal nadie responde, nos llevan directamente a conflictos y a guerras, pero Estados Unidos es lo que está haciendo. Antier hubo una incursión con unos tanques cruzando la frontera. La relación con Ecuador en este momento es crítica por el tema de aranceles. Colombia le vende energía a Ecuador, simplemente le cortan el grifo y Ecuador ya hemos visto los apagones que tiene, pero nos lleva un poco en cuanto al contexto de guerra y al nivel y esa visión política de lo que pasa en nuestro país. Si en este caso el presidente que quede en Colombia, como en este momento es el más opcionado, a no ser que sea por la injerencia de Estados Unidos o Israel, será Iván Cepeda, será imposible que esa guerra se desarrolle con Venezuela como pensábamos años atrás, pero sí es posible que se habla un nuevo frente, esta vez con Ecuador. Ayer Lula da Silva muestra el primer avión supersónico creado en la región, Latinoamérica. Entonces vemos que casi todos estos países acá se están pellizcando y se están armando. Gustavo Petro le comentó, le dijo que lo felicitaba, pero que Colombia iniciaba nuevamente esa carrera armamentista para renovar todos los equipos militares en base al accidente que hubo esta semana, y que eso da quizás el pie para que nos endeudemos, pidamos equipos y esos equipos en algún momento van a ser utilizados en un contexto de guerra. O sea, por donde lo miremos como tal, el panorama es complejo en la medida que no nos preparemos, en la medida que aplacemos. Lo más importante son los cambios en nuestra vida, porque allá de la situación, de lo que es el comer y el vestir, Dios nos dice que nos va a sustentar, pero cambiarte el carácter así como quieres de la noche a la mañana es una labor que te compete a ti. Entonces, si simplemente lo sigues aplazando, llega un evento de estos y simplemente te quedaste por fuera, por más teso, por más que estudies, por más que leas, por más que interpretes, pero no alcanzaste lo más importante, que es la salvación. Hermana Erlinda.
El micrófono si estás hablando. Disculpe, es que yo quería, eso es lo que quería decirte, David, cuando Unilsi dice que viene una sequía grandísima, nosotros ya pasamos una sequía acá, que todavía el árbol de guayaba no se me ha recuperado. Y yo digo, wow, ¿yo qué hago? Si viene una sequía grande, pues no, por el apagón, porque nosotros nos venimos y nos ponemos debajo de un árbol, estamos en el campo, pero no se mueren todas las cosechas, la yuca no sale bien, no, yo digo, entonces, ¿cómo vamos a comer? Porque si hay problemas en las ciudades y no tenemos dinero como para ir a comprar sacos y guardar, entonces, si el coco, nada más tengo coco, por ejemplo, y no tengo ni yuca, ni ñame, no me salen otras frutas, ya no da tiempo para que los árboles crezcan hasta el otro año. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, igual vamos a padecer aunque no estemos en la ciudad. Mira, esa pregunta la han hecho mucho y también en cuanto al tema de la ley dominical. Oiga, usted con lo que ha leído, con lo que usted estudia, ¿en dónde va a ser más fácil para irnos para allá? Eso es imposible porque eso no está escrito. Y aquí en adelante lo que nosotros vamos a depender es 100% de Dios. Ni siquiera en cuanto a los recursos. Aquí podemos decir, bueno, aquí tenemos varias familias, unamos un capital y armámonos de comida hasta los dientes. Compremos un carro tanque, llenémoslo de gasolina y tenemos gasolina distinto a los demás. Pero pues no, eso es un principio porque aquí tenemos que depender 100% de Dios, así como pasó con Elías. El punto claro que sí puedo decir en cuanto a las ciudades costeras, ustedes saben muy bien el panorama en cuanto a lo que se tiene de la ciudad costera, de que la mayoría de las ciudades van a desaparecer por lo que pasa en cuanto a la furia del mar, de tsunamis, armas, bombas dentro del mar que ocasionan estos grandes movimientos y que las ciudades sean destruidas, ciudades costeras. No, entonces la solución es que vámonos, cuando nosotros planteamos el proyecto hace 2 años de crear acá como un centro de avance en Pereira, comprar una finca en los cuales cada uno tuviera algo para desarrollar, sea desde el medio, desde la medicina, desde la preparación de estudios bíblicos, o sea, un campo como tal abierto en cuanto a agricultura, pues muchos expresaron en cuanto a eso, de que la profecía, por ejemplo, no nos avalaba, que eso no se podía hacer, que porque esas grandes comunidades, si tú tienes un enfoque correcto de lo que tienes que hacer, el papel y el por qué lo estás haciendo, vemos que es viable. Y simplemente lo vamos a hacer porque cada uno está muerto del miedo, porque vámonos al campo que ahora no nos va a pasar nada, hasta allá nos va a llegar. Si tú tienes y desconfías de Dios y vas a comprar comida, esa comida vas a ser robada o esa comida será llena de gusanos, como nos dice la profecía. Entonces, sí es un punto como tal de una organización y sé que Dios apoyaría en el momento que nosotros estemos haciendo esto por la causa de dar el mensaje, por preparación. Pero si el principio es porque tenemos los medios, nos vamos a esconder, créanme que por más que hagamos, por más que nos escondamos, que compramos 3 o 4 fincas en esta región, por si se acaba la una, nos vamos para la otra, eso no va a funcionar. Hermano Silvestre. Sí, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sí, ahí es para la pregunta de la hermana de la que está hablando de la comida y todo, ¿no? Pues ahí es donde está el estudio que yo he escuchado por ahí cuando hablan de la hormiguita, ¿no? Que la hormiga, la riera, ella se abastece de comida para el invierno. Ahorita en estos tiempos, cuanto paro pelan por ahí, la yuca, los mangos, los naranjos, y muchas de las veces nosotros pues la matamos porque para nosotros es una plaga, pero para ellas Dios la puso y es una enseñanza muy bonita porque definitivamente, por lo menos por acá, por aquí hay unos resguardos indígenas, aquí donde yo estoy, que ellos la yuca la tuestan, la muelen, hacen el mañoco, guardan para el invierno, para los tiempos de crisis, ¿sí? La cocuma, yo me acuerdo que mi abuelo o mi abuela, nosotros cosechábamos el plátano, ese plátano verde que quizás de pronto en muchas partes lo botan. Resulta que este plátano usted lo taja delgadito, lo pone al sol, eh, se deja que se asolíe bien, se seque, que se seque bien, que queda tostadito como una tajada frita. Y eso se muele. Y esa harina la guarda uno, eso dura muchísimo.
y esos conejos se hacen sopitas, mazamorra, eso era lo que le daban. O sea, yo por lo menos fui uno criado con esa sopa, sopa de cocuma le decíamos nosotros por acá en el llano, o le decimos porque todavía, si no, eso ya no se hace. O sea, todos esos modales se perdieron, hermanos. Entonces yo creo que ahorita viendo todos estos temas que yo escucho, analizo, y yo digo, Dios mío, de razón que la gente antigua, la gente de nuestros abuelos, todos ellos cosechaban, guardaban, porque yo me acuerdo que cuando yo era un niño, nosotros cosechábamos el maíz, el arroz, todo guardábamos en mapires, en hojas de bijao con hojas de palma. Hacíamos los mapires, guardábamos, cosechábamos para el año, sí, a veces durábamos, teníamos cosechas hasta para 2 años. Tú estos temitas y tú estas cosas que hablan y yo escucho ahorita que tú, me hace recordar esos tiempos. Y bueno, vuelvo y digo, los indios por acá para abajo, donde hacen el mañoco, hacen muchas cosas, muelen harinas y las guardan. Y bíblicamente está todo escrito, porque mire, ahí es donde está uno, el tema de las hormigas, del perezoso, todas estas cositas es para nosotros tener en cuenta, aprender, y quizás de pronto más adelante nos tocará volver a esos tiempos, ¿no? Antiguos. Y hermano, pues yo creo que lo que está escrito se cumple y todo esto, porque ahí se está viendo las cosas. En lo que él, pues, tristemente, ahorita la juventud o el tiempo que estamos ahorita, ya muchos no conocen de este tema. O sea, hay gente que sí, pero definitivamente ya todos estos principios que habían antes, pues todos se perdieron, porque yo me acuerdo, yo era un niño y ayudaba a cosechar y ayudaba a arrimar para la casa para el año, para 2 años. Yo el maíz, el arroz, nunca comprábamos nosotros una libra de arroz. Ahora es que nosotros ya no trabajamos y vamos a la tienda a comprar. Nosotros mismos lo cosechábamos, lo cogíamos en botanos, en cosas de cuero que sacábamos del ganado. Y esa era en eso cogíamos la cosecha y arrimábamos a la finca a guardar para el año que venía, o para 2 años durábamos, hasta 2 años que no cultivábamos, sino guardábamos. Entonces, esos tiempos son los que se van a venir ahorita. Y yo creo que, créanme, los hermanos, que más de uno que va a ser duro, porque los que trabajaban definitivamente ya no existen. Ya son muy pocos los que saben de ese tema. Pero bueno, hermanos, de todas formas, yo sé que Dios no nos va a desamparar. Sí, también hay una parte porque pues es clara la profecía, no atesorar, no guardar en cuanto a esto, pero eso no equivale quizás a un principio en cuanto a prudencia ahorita. Escasez se viene, si hoy quizás está el tema para una provisión como tal se puede hacer, porque hay muchas personas que llevan esto ya al extremo, incluso hoy están aprendiendo defensa personal. Entonces en el momento que llegue el ejército, que llegue alguien a buscarlo, yo voy a defender y voy a empezar a dar de golpes para defender a mi familia. Jesús nunca enseñó esto y no lo que nos corresponde. Entonces hay gente que lleva esto quizás a un punto, a un extremo, pero sí es una realidad que a partir de lo que está pasando, a nosotros se nos dijo mucho durante pandemia. En la realidad, esta nueva realidad será diferente. El mundo ha entrado en un cambio importante que tiene que ver, nosotros nos volvemos dependientes 100% en cuanto al gas y en cuanto al petróleo. Toda nuestra economía gira en torno precisamente a esos dos factores, a eso de cómo nos vemos sustentables en caso de que se vaya la luz, de dónde proveemos como tal la luz, de todas estas baterías que nos podrían servir en cierto momento. O sea, esa preparación es válida. Porque pues no, bueno, desde acá en cuanto a nuestra prioridad, en cuanto a los recursos que cada uno puede hacer, Dios igual no nos va a abandonar. Pero sin embargo, sí hay una preparación porque estamos concentrados no solo en guardar nuestra vida, sino en ser útiles para dar el mensaje en un momento de caos. Y esto implica la preparación de lo que hacemos a través de los estudios. Aquí hay personas que a lo que hablamos esta mañana, aquí hay personas que a nivel del campo nos pueden enseñar. Erlinda siembra, Uni siembra, Raúl siembra, Silvestre siembra, Duvadier siembra. Hay otras personas que nos enfocamos quizás en temas de salud, el tema de plantas, como la hermana Ruth, cosas medicinales. En mi caso, hay otros que nos centramos como tal también en estudios de cómo abordar, cómo evangelizar, cuál es prioridad, cómo enseño. Si unificamos todo eso en un equipo, tenemos distintas áreas por el cual trabajar. Y es a lo que le tenemos que apuntar. Pero Dios conoce la intención de cada persona, y si simplemente lo estás haciendo porque quieres evadir responsabilidad, porque yo me voy a lo más lejos porque ya no me van a encontrar, porque voy a sufrir menos, créeme que Dios no va a apoyar esa causa porque no es lo que debemos hacer. ¿Vale?
Bueno, de lo que estudiamos lo dejamos porque como son tantos conceptos, no cargar mucho esto. Les pido que tengan presentes esos versículos. Vamos a leer parte de historia para el próximo, para seguir avanzando. Lo importante es que así sea poco o mucho, pues se puede aprender, se pueda digerir e interpretar mucho de lo que hoy estamos viendo. Si queda alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de hacer la oración, bien, lo pueden hacer. Hermano Vicente. Sí, yo recuerdo que los últimos tabernáculos y cuando nos hemos encontrado con el hermano Silvestre, siempre ha habido una invitación. Igual la tenemos hecha para Cartagena. Y lo que tú estás diciendo es bien importante. El Señor está preparando una iglesia. Y esta mañana mencionamos lo de los dones. Diferentes dones, todos puestos al servicio del Señor. El Señor no va a abandonar a su iglesia. Eso es seguro. Y algunos ya seremos llamados al descanso. Eso también es seguro, es definitivo, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero lo que sí es importante es que no debemos atesorar miedo. No debemos dejar que el miedo nos venza o nos gane, porque eso es lo que quiere el enemigo. Cuando se menciona y se dice que esto no va a mejorar, no es para crear miedo, es porque proféticamente está. Todas las masacres que hay en este momento en Gaza, en Irán, y la Iglesia Católica no se pronuncia, o se pronuncia de una manera muy somera, pero ¿qué está sucediendo con todos los gobiernos alrededor del mundo? ¿Dónde está la Iglesia Católica en Colombia pronunciándose contra el chamanismo del presidente Petro, del que sigue, y no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo? Ellos están permitiendo que todo esto suceda, pero sabemos bien, y lo se acaba de mencionar ahora, detrás de todo esto, para todo lo que va a venir de las guerras, detrás están los jesuitas. Realmente a nadie, cuando digo a nadie, son a los poderes de este mundo, y obviamente a ese poder papal le interesa que haya un pueblo tranquilo, que haya un pueblo que viva en la paz del Señor, pero vamos a ser engañados con el asunto de paz y seguridad, y entonces vendrá destrucción. Estos estudios nos ponen el hoy como se están revelando las profecías. Eso es importante. Y igual que hemos estado hablando que nosotros no debemos poner nuestra fe en ningún líder de iglesia que nos dice esto o aquello, y eso no es bíblico, igualmente nuestra fe tampoco tiene que estar puesta en ningún líder político, porque hemos visto cómo detrás de todo esto la bestia controla esa parte política. Y cuando hemos estado estudiando vemos que sí, los pioneros llegaron escapando de la persecución en Europa y se ubicaron en Estados Unidos, en la parte norte de América, pero a veces nos olvidamos todo el trabajo que hizo el catolicismo de la parte de México hacia abajo de América. La influencia es fuerte. Nosotros no podemos cambiar esas cosas como seres humanos. Nosotros podemos desgarrarnos las ropas peleando por este político, peleando por aquel, diciendo que esto es mejor, diciendo que esto es aquel, pero la profecía se va a cumplir. Pero hay esa certeza que lo pronunció el hermano Silvestre, que lo ha pronunciado David, el Señor no nos va a abandonar. Esa es la certeza que tenemos que tener cada uno en nuestro corazón. Entonces me siento a esperar, hermano. No, tenemos que hacer nuestra parte. Definitivamente tenemos que hacer la parte que nos corresponde y el Señor se encargará del resto. Entonces lo que es importante es que podamos vivir y tener esa paz que solo Cristo puede dar en nuestros corazones. Esa luz y ese discernimiento en nuestras mentes de ver las cosas a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Somos bendecidos. No mucha gente tiene este pan espiritual. No mucha gente tiene la oportunidad de escuchar lo que estamos escuchando. Entonces, le damos gracias al Señor por ello. Cada día vivamos con Dios. Cada día. Por muy insignificante que sea lo que hagamos, dice la palabra que lo hagamos como si fuera para Dios.
Él ya venció y nos dijo, hemos vencido en la cruz. Entonces es un llamado, mis hermanos, a que cada uno, empezando por este servidor, hagamos la parte que nos corresponde, pero no tengamos temor. Está claro lo que se ha pronunciado aquí, está claro, y por eso es el llamado todo el momento, David. Hay preguntas, han entendido, porque es una preparación. Dios me los bendiga. Gracias. Hermana Ruth. Sí, darle gracias a Dios porque tenemos estos espacios de estudio. Desde esta mañana y desde, no sé, hace unas dos semanas más o menos, venimos escuchando mensajes que van a suceder cosas y nos lo están advirtiendo, nos lo están diciendo. Entonces es pedirle al Señor, primero que todo, tener mucha oración, orar mucho, pedirle mucho al Señor, y no solamente por cada uno de nosotros, sino por todos nosotros, por todo el grupo, especialmente por este grupo y pues por todos los hermanos del ministerio. Sabemos que van a ocurrir cosas, debemos prepararnos, por eso estamos estudiando y sobre todo pedirle a nuestro Dios que nos dé mucho discernimiento acerca de las cosas que van a acontecer en estos días. Gracias a Dios, tenemos este pequeño rinconcito para venir y escuchar la palabra y poder, yo me quedo sorprendida porque yo nunca me imaginé que a la edad que yo tengo, mis oídos fueran a escuchar todas las cosas que han escuchado en estos días. Entonces, hermanos, somos llamados a orar mucho, a orar por todos nosotros, por todos nuestros hermanos y confiar en el Señor, confiar en Dios, porque como ya lo han dicho David, Vicente, algunos, nosotros en estos momentos debemos estar en las manos de Dios y confiar que el Señor no nos va a dejar solos. Si estamos en la verdad, si estamos en el camino, Dios no nos va a dejar solos. Así que Dios los bendiga a todos y bueno, hay que seguir para adelante. Gracias. Hermana Uni. David, para terminar, nosotros hemos aprendido hoy algo importante, que tenemos que ser valientes, que cada uno tenemos dones, que cada uno tiene que poner su granito en el ministerio, en estos días finales con el ministerio de Cristo, de buscarle a su personita, a su pueblo, a esa personita que él tanto ama, ayudar a Jesús, porque también él nos busca a nosotros y nos halló y nosotros dijimos, sí, Señor, no dijimos no, sí, Señor. Entonces, Dios, este grupito, tenemos a David, tenemos a Vicente, cada uno con sus dones, tenemos a la hermana Ruth, tenemos a la hermana Luz con sus oraciones, y nos tenemos a todos, a la hermana Sandra, a todos. Entonces, lo más importante, que todos nos tenemos y tenemos a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Seamos valientes, no nos pongamos como dijo el hermano Vicente y la hermana Ruth, no nos pongamos a mirar ahora qué va a pasar. Que pase lo que tenga que pasar, pero con Jesús. Y si nos toca dormir, pero con Jesús. Y si queremos, vamos a estar vivos, pero con Jesús. Despojémonos, abandonémonos en las manos de Cristo. Y Él hará. Estoy segura que Él hará. Amén, hermano. Amén. Bueno, mis hermanos, si no hay más preguntas, vamos a hacer la oración y nos veríamos, si Dios quiere, el próximo sábado para la continuación de este tema. ¿Alguien desea orar para finalizar? Yo oro. Oremos. A la hermana María Cecilia. Amantísimo Padre que estás en los santos cielos, santificado sea su santo nombre.
glorificado y alabado seas hoy y por los siglos de los siglos. Gracias infinitas, Padre Santo, por habernos acompañado en esta semana que acaba y sobre todo darnos el privilegio de haber compartido este tu santo sábado. Bendito seas y alabado seas, porque a pesar de nuestras fallas, ahí estás presente, Señor. Te pongo en tus santas manos nuestras vidas, las de cada uno de nuestros hermanos, de aquí de tu santa iglesia. Te ruego también que nos acompañes en esta semana que comienza, que no nos sueltes de tu santa mano, Señor, que nos guíes, que nos llenes de tu Santo Espíritu para que sea Él el consejero, el que nos lleve por ese camino estrecho que debemos de andar, pero que en compañía de ese Santo Espíritu lo veremos maravilloso, porque ese camino nos llevará a ver tu santo rostro de tu amado Hijo Jesucristo. También te pido por la salud, la vida y el bienestar de cada uno de nosotros, de todos los que necesitan tu ayuda, Señor, también. Te pongo a todos los que tienen inconvenientes, que tengan dudas, Señor, que sabiendo que eres ese Dios grande, bueno y justo y amoroso, que no debemos de temer, sino afianzarnos en tu amor, Señor, y estar plenamente seguros de que no nos desamparará, Señor. Así tengamos que pasar lo que venga, Señor, pero que sintamos, Señor, que nuestra fe no caiga, que nuestra fe sea cada día más y más fuerte, y que unidos en oración vas a estar presente en este grupo, Señor, en este tu iglesia. Señor, gracias por la salud, la vida y el bienestar de cada uno de nosotros. Gracias por el techo donde podemos refugiarnos, por el pan. Gracias por el abrigo. Pero lo más importante, Señor, gracias por su presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias. Y te pido pues que nos lleves de tu santa mano, de tu diestra. Que no permita, Señor, que cojamos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Que siempre sintamos tu voz diciéndonos, por ahí no, por ahí no. Señor, te pido pues todo esto porque sé que eres un Dios oidor de nuestras necesidades, de nuestras angustias, que también te podemos contar nuestras alegrías, nuestras esperanzas. Por eso, Señor, cada día, Señor, que te alabemos, que te glorifiquemos y que te demos infinitas gracias, Señor, estés presente aquí con nosotros. Todo esto pues te lo pido, te lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Jesús, en esa cruz. Amén y amén.